La condesa Isadora de Monsegur. La joya de la alta sociedad, conocida por su elegancia, su riqueza incalculable y su linaje impecable. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué pasaría si les dijera que la condesa, una mujer venerada y envidiada, no es quien dice ser? Que su pasado, un pasado oscuro y olvidado, está a punto de salir a la luz. Un pasado sellado con el secreto de un orfanato sombrío y la promesa de una vida que le fue robada. Esta no es solo una historia de traición y secretos. Es el relato de una mentira que se construyó sobre los cimientos del dolor de una niña. Un secreto que, al ser revelado, no solo sacudirá los cimientos de la aristocracia, sino que cambiará el destino de todos los que se atrevieron a vivir en la sombra de la condesa. Prepárense, porque la verdad es mucho más impactante de lo que imaginan. Bienvenidos a Relatos que Conmueven Oficial, el canal donde las historias más impactantes se revelan. Hoy nos sumergiremos en un mundo de opulencia y engaño, un mundo donde el brillo de la realeza esconde las sombras más profundas. En el corazón de la alta sociedad francesa, reinaba la condesa Isadora de Monsegur, una figura que parecía tenerlo todo. La sociedad la admiraba y la élite la reverenciaba. Su nombre era sinónimo de distinción y poder. Pero esta historia no comienza en los salones dorados de París, sino en un orfanato de piedra gris y fría, donde los sueños se marchitaban antes de florecer. Aquí, una joven llamada Amalia vivía una existencia marcada por la pobreza y el desprecio. Amalia no tenía nada, solo la memoria de un pasado nebuloso y una cicatriz en su muñeca, la única herencia que le había dejado su madre. A pesar de las adversidades, su espíritu era inquebrantable, una llama que se negaba a extinguirse. Este es un relato de identidades robadas, de venganza y de la búsqueda desesperada de la verdad. Un relato que nos hará cuestionar qué tan bien conocemos a las personas que admiramos. ¿Están listos para descubrir la verdadera historia detrás de la mujer que lo tenía todo? No se pierdan ni un minuto de este video, y si quieren seguir escuchando historias tan conmovedoras como esta, no olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios de qué ciudad y país nos están viendo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir revelando la verdad. El mundo de la condesa Isadora de Monsegur era un tapiz de lujos y privilegios. Su mansión en el corazón de París era un monumento a la opulencia, con salones adornados con terciopelo carmesí y candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre los invitados más influyentes del país. Isadora, con su porte altivo y sus vestidos de seda que parecían esculpidos para ella, era la anfitriona perfecta. La gente la veía como una diosa, una mujer nacida con la suerte y el poder en sus venas. Su matrimonio con el conde Thibaut, un hombre de negocios y de una familia de antigua nobleza, consolidó su posición como una de las figuras más respetadas y temidas de la sociedad. Pero mientras Isadora disfrutaba de los banquetes y los bailes, a kilómetros de distancia, en un orfanato llamado La Cuna del Silencio, la vida era una lucha constante. Las paredes estaban descasteradamente manchadas, las camas eran duras y el hambre una constante. La única luz que iluminaba el lugar eran las débiles lámparas de gas que apenas conseguían disipar la oscuridad. Entre las niñas que vivían ahí, destacaba Amalia, una joven de 18 años con ojos color avellana llenos de una chispa desafiante. No era una belleza clásica, su belleza era de resiliencia. Sus manos, aunque pequeñas, estaban curtidas por el trabajo, y sus sueños, a pesar de ser continuamente aplastados, se negaban a morir. Su única compañía era Cecio, una joven con el cabello rizado como el de un ángel, y una sonrisa que podría derretir el invierno. Las dos eran inseparables, compartiendo el poco pan que les daban, y el secreto de una pequeña libreta que Amalia había encontrado. Dentro había una historia sobre un medallón y una madre que tuvo que separarse de su hija.
No había nombres, solo la esperanza de que tal vez la historia fuera la de Amalia. El orfanato, dirigido por la severa y amargada directora Marguerite, era un lugar donde la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Marguerite, una mujer con la cara surcada de arrugas de desprecio, trataba a las huérfanas como si fueran la escoria de la tierra, recordándoles constantemente que su destino era la servidumbre, o algo peor. Amalia, a diferencia de las demás, se negaba a aceptar ese destino. Cada noche, con Cecio, soñaba con el día en que escaparían y encontrarían la verdad sobre sus orígenes. Soñaba con la libertad, con un mundo donde no la juzgaran por su nacimiento. Y cada día, ese sueño se hacía más fuerte, alimentado por la injusticia y el dolor que sentía. Un día, mientras estaba cosiendo, vio a través de la ventana a una mujer que se parecía a ella, una mujer con la misma chispa de desafío en los ojos. La mujer pasó rápidamente y Amalia la olvidó, sin saber que ese simple encuentro marcaría el comienzo del final de su vida en el orfanato. Pero ese momento fugaz sería el primer indicio de que algo mucho más grande, algo mucho más oscuro, estaba en juego. El mundo de Amalia, lleno de privaciones, estaba a punto de chocar con el mundo de Isadora, un mundo que ocultaba una verdad que era tan frágil como el cristal, un mundo en el que los secretos se guardaban con la vida, y las identidades se intercambiaban como si fueran cartas en un juego de azar. Amalia no sabía lo que le esperaba, pero intuía que su destino no estaba sellado entre las paredes del orfanato. Ella se sentía atraída por una fuerza invisible, una fuerza que la llevaría a descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera. La vida en el orfanato siguió su monótona rutina hasta que un evento inesperado rompió la calma. El conde Thibaut, esposo de la condesa Isadora, visitó la Cuna del Silencio con la intención de hacer una donación de caridad para mejorar las instalaciones. Su verdadera intención, sin embargo, era puramente una maniobra política para mejorar su imagen pública antes de unas elecciones. Pero el destino tenía otros planes. Amalia, que estaba en el jardín regando las pocas flores que crecían, tropezó y se le cayeron todos los libros al suelo. Al agacharse para recogerlos, una ráfaga de viento abrió las páginas de su libreta, revelando el dibujo del medallón. El conde Thibaut, al pasar por su lado, vio el dibujo. Por un instante su rostro se volvió blanco como la nieve, un destello de terror en sus ojos. Pero el momento pasó tan rápido que nadie más lo notó. Cuando vio a Amalia, la miró con una mezcla de curiosidad y horror, como si estuviera viendo un fantasma. La expresión del conde confundió a Amalia, quien rápidamente recogió sus cosas y se alejó. Ese mismo día, la condesa Isadora, que lo acompañaba en el viaje, se percató de que su esposo estaba extraño, inquieto. Él se negó a hablar del orfanato o de la visita. La condesa, una mujer astuta y observadora, notó que había algo más que una simple visita de caridad. Su sospecha se profundizó cuando una de las costureras del palacio, una joven que había trabajado brevemente en el orfanato, le comentó que había una niña en el orfanato que tenía un parecido asombroso con ella. La condesa Isadora desestimó la idea con una risa falsa, pero en el fondo una semilla de pánico comenzó a crecer en su corazón. Amalia, por su parte, comenzó a sentir que alguien la observaba. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Su libreta aparecía movida de lugar, pequeños objetos desaparecían y volvían a reaparecer. Un día, mientras cosía, encontró un medallón idéntico al del dibujo en su libreta, solo que éste tenía una flor de lis tallada al reverso. Cecile, su amiga, estaba entusiasmada. Creían que era una señal, un indicio de que su búsqueda estaba por dar frutos. Pero Amalia sentía una profunda inquietud. La libreta no era suya, era un objeto que encontró y la historia que leía podría no ser la suya. Pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. La condesa Isadora, atormentada por la posibilidad de que su pasado regresara para destruirla, ordenó a su leal mayordomo, Gaspard, que investigara a la joven del orfanato. Gaspard, un hombre fiel y silencioso,
regresó con una noticia que heló la sangre de Isadora. Amalia no solo se parecía a ella, sino que había sido dejada en el orfanato el mismo año y en las mismas circunstancias que ella. El orfanato, que supuestamente la había recibido, tenía registros de 2 niñas, Isadora y Amalia. La condesa, al escuchar esto, supo que el pasado había regresado para reclamar lo que era suyo. El incidente catalizador no fue un evento único, sino una serie de coincidencias que se entrelazaron en un hilo de destino. La visita del conde, el comentario de la costurera y la aparición del medallón. Todos eran piezas de un rompecabezas que Amalia estaba a punto de armar, sin saber que cada pieza la acercaba a un abismo de verdades. La escalada de la adversidad para Amalia comenzó de una forma sutil, casi imperceptible, pero se aceleró rápidamente. Después de la visita del conde, la directora Marguerite comenzó a tratar a Amalia con una crueldad aún mayor. Le asignó las tareas más pesadas, le negó comida extra y la humillaba frente a las otras huérfanas llamándola la niña de las fantasías. Amalia, que antes se consideraba invisible, ahora era el centro de atención, pero no de una forma deseada. Se convirtió en el blanco de las burlas y el desprecio de las otras niñas, quienes veían en ella una fuente de los problemas que tenían con Marguerite. La directora, bajo las órdenes indirectas de un misterioso benefactor que nadie conocía, intentó que Amalia fuera castigada por todo, esperando que de alguna manera la joven se quebrara. Amalia, sin embargo, se mantuvo firme. Cada humillación la hacía más fuerte, y cada insulto la acercaba más a la verdad. Ella comenzó a sospechar que la razón por la que la trataban mal no era solo por la maldad de Marguerite, sino porque había algo más grande detrás de todo. Un día, mientras limpiaba el desván, encontró una caja de documentos antiguos. En la caja, entre papeles polvorientos, encontró el registro de entrada del orfanato. El documento decía que una mujer misteriosa, con el rostro cubierto, había dejado a 2 niñas en la puerta del orfanato. Una de ellas tenía un medallón en el cuello y la otra una cicatriz en la muñeca. La mujer había pagado una generosa suma para que las niñas fueran criadas allí, pero con una condición, que una de ellas se llamara Isadora y la otra Amalia. La escalada de la adversidad no era solo el maltrato físico y psicológico que sufría Amalia, sino también la carga emocional de la verdad que estaba a punto de descubrir. La libreta, que antes era una fuente de esperanza, ahora era un recordatorio constante de la posibilidad de que su vida le hubiera sido robada. Amalia compartió su descubrimiento con Cecil, quien, aunque asustada, la animó a seguir buscando la verdad. Las dos, con un miedo creciente en sus corazones, comenzaron a investigar más, a buscar más pistas, sin saber que sus acciones estaban siendo vigiladas de cerca. En el mundo de la condesa Isadora, la ansiedad se convirtió en paranoia. El mayordomo Gaspar le informó que Amalia había encontrado los registros del orfanato. Isadora, presa del pánico, ideó un plan para deshacerse de Amalia. El plan era sencillo: deshacerse de Amalia, pero hacer que pareciera un accidente. Ordenó a Gaspard que se encargara del asunto, pero Gaspard, un hombre de honor a pesar de su lealtad, sentía que algo estaba mal. Él recordaba la noche en que la condesa Isadora había regresado al orfanato para buscar a la otra niña, y se había ido con un aspecto perturbado. La escalada de la adversidad no era solo para Amalia, sino también para Isadora, quien se estaba ahogando en su propia red de mentiras y engaños. La tensión entre ellas era palpable, aunque no se habían vuelto a ver. La trama se enriqueció con la llegada de 2 personajes que serían fundamentales para el destino de Amalia y la revelación de la verdad. El primero fue el joven marqués Bastien, un hombre de buen corazón y un intelecto agudo, que había sido prometido a la condesa Isadora en un matrimonio arreglado por sus padres. Bastien, aunque respetaba a Isadora, sentía que había algo frío y distante en ella. Él, a diferencia de los otros hombres de su clase social, se preocupaba por los menos afortunados. Su padre, un hombre de negocios y conde, había invertido en un proyecto de caridad para ayudar a los huérfanos. Un día, mientras visitaba el orfanato, Bastien vio a Amalia. Él se sintió inmediatamente atraído por su espíritu inquebrantable y su inteligencia. Él vio en ella algo que no había visto en Isadora: honestidad y pasión.
Su conversación se centró en la libreta de Amalia y en la historia del medallón. Bastien, un hombre culto e inteligente, reconoció la descripción del medallón como el emblema de la familia real. Él le contó a Amalia que su madre había sido una de las damas de honor de la reina y que ella había heredado un medallón idéntico. Amalia, al escuchar esto, sintió que su corazón se aceleraba. Era una pista tangible que la llevaría a la verdad. El segundo personaje clave fue Lucien, el mayordomo del conde Thibaut, un hombre mayor y de confianza que había servido a la familia durante décadas. Lucien, a diferencia de Gaspar, no tenía lealtad a Isadora. Él había sido testigo de la crueldad de la condesa Isadora hacia su esposo y hacia todos los que la rodeaban. Él sospechaba que había algo más detrás de la historia de la condesa Isadora y su pasado. Un día, mientras limpiaba el estudio del conde Thibaut, encontró una carta escondida. La carta estaba dirigida a la madre de Amalia y tenía la descripción de un medallón idéntico al de la libreta. La carta decía que una de las niñas había sido entregada a la condesa y que la otra, la que tenía la cicatriz, había sido dejada en el orfanato. El conde Thibaut había estado buscando a Amalia durante años, pero se había rendido ante la presión de su esposa, que no quería que el secreto se revelara. La introducción de estos dos personajes fue crucial. Bastien, con su amabilidad y su conocimiento, le dio a Amalia la primera pista sólida para descubrir su verdadera identidad. Y Lucien, con su lealtad al conde, se convirtió en una fuente de información que revelaría los secretos más oscuros de la condesa Isadora. Ambos personajes, cada uno a su manera, se unieron a Amalia en su búsqueda de la verdad, sin saber que su destino estaba entrelazado con el de una mujer que había construido su vida sobre una mentira. La trama se espesó, y los personajes se alinearon en lados opuestos, con la verdad como el premio en la batalla final. La escalada de la adversidad para Amalia no solo venía de la directora Margaret, sino que se enraizó en un lugar mucho más doloroso: la amistad. La directora, bajo las órdenes de su misterioso benefactor, no lograba que Amalia se quebrara. Amalia, a pesar de las humillaciones, mantenía la esperanza viva, una llama que se negaba a extinguirse. Sin embargo, su protectora, Cecil, comenzó a comportarse de forma extraña, distante, y una sombra de traición se instaló entre las dos amigas. Cecil, desesperada por una vida mejor, fue abordada en secreto por la directora Margaret. Ella, con la promesa de una vida fuera del orfanato, un trabajo bien pagado y una dote para casarse, convenció a Cecil para traicionar a su amiga. Cecil, con el corazón roto por la decisión, aceptó. Ella le dijo a Amalia que había encontrado un trabajo en un pueblo cercano y que se iría. Amalia, que se sentía sola y traicionada, la dejó ir, sin saber que su amiga se había convertido en una espía de su enemiga. Cecil, con un profundo sentimiento de culpa, se veía obligada a informar a la condesa Isadora de todos los movimientos de Amalia, de sus descubrimientos sobre la libreta y de su amistad con el marqués Bastien. El pacto secreto entre Cecil y la condesa Isadora no solo creó un conflicto emocional para Amalia, sino que también le dio a Isadora una ventaja. La condesa Isadora, que ahora tenía una fuente de información dentro del orfanato, se sentía más poderosa y segura. Ella creía que su secreto estaba a salvo. Pero Cecil, que en el fondo amaba a su amiga, comenzó a sentir un profundo arrepentimiento. Ella intentó sabotear la información que le daba la condesa Isadora, dándole pistas falsas y desinformación. Sin embargo, la condesa Isadora, una mujer astuta y manipuladora, se dio cuenta del juego de Cecil. Ella la amenazó con revelar su traición a Amalia, y Cecil, con miedo, se vio obligada a obedecer. La amistad entre Amalia y Cecil, una amistad que había sido un faro de esperanza en la oscuridad del orfanato, se había convertido en un arma en manos de la condesa Isadora. Cecil, que había sido la confidente de Amalia, se había convertido en su enemiga. Y Amalia, que se sentía sola y abandonada, tuvo que enfrentarse a su destino sin su mejor amiga.
La traición de Cecil fue un golpe devastador, un golpe que la hizo más fuerte y más decidida a descubrir la verdad. Ella se dio cuenta de que en su mundo la confianza era un lujo que no podía permitirse. Y con el corazón roto, se prometió a sí misma que nunca más se dejaría engañar. Armados con la nueva información, Amalia y Cecil se embarcaron en su primera tentativa para descubrir la verdad. El primer desafío fue obtener una prueba tangible de que la libreta no era solo una historia, sino un documento real. Amalia, con el apoyo de Cecil, decidió enfrentarse a la directora Marguerite y exigirle los registros originales del orfanato. Pero Marguerite, una mujer astuta y manipuladora, se negó rotundamente. La directora sabía que si Amalia descubría la verdad, el dinero que recibía de su misterioso benefactor se acabaría. La confrontación con Marguerite fue un fracaso, pero Amalia no se rindió. El segundo desafío fue aún más arriesgado. Con la ayuda de Bastien, quien la animó a seguir buscando la verdad, Amalia decidió buscar a la madre de Bastien, que había sido una de las damas de honor de la reina. La madre de Bastien, una mujer mayor y de confianza, recordó la historia del medallón y la carta. Ella le contó a Amalia que su madre, la madre biológica de Amalia, había sido una de las damas de honor de la reina, y que había tenido que entregar a sus hijas al nacer por una razón que nadie conocía. La madre de Bastien le dio una pista, una dirección en un pueblo remoto donde vivía un sacerdote que había ayudado a la madre de Amalia. El viaje fue largo y peligroso, pero Amalia y Cecil, con el apoyo de Bastien, se embarcaron en la búsqueda. Cuando llegaron al pueblo, el sacerdote ya había fallecido, pero su hijo, un hombre mayor y de buen corazón, la recibió. Él les contó que su padre había ayudado a una mujer a entregar a sus hijas, y que la mujer le había dejado un sobre con una carta y una llave de una caja fuerte en un banco de París. El hijo del sacerdote les entregó el sobre, que tenía una carta de la madre de Amalia, y la llave de una caja fuerte en un banco de París. La carta revelaba el secreto que había sido guardado durante 18 años. La madre de Amalia e Isadora había sido la amante del rey. El rey, que se negaba a reconocer a sus hijas ilegítimas, había ordenado que las dos niñas fueran entregadas a la condesa Isadora y su esposo para que las criaran. La condesa, sin embargo, había engañado a su esposo y se había quedado con una de las niñas, y la otra había sido enviada al orfanato. La madre de Amalia, al enterarse de la traición de la condesa, había dejado la carta y la llave en el banco, esperando que algún día a sus hijas la encontraran. Las primeras tentativas de Amalia no fueron un éxito completo, pero la llevaron a una revelación que cambiaría su destino. El desafío, ahora, era abrir la caja fuerte y encontrar las pruebas que demostrarían la traición de la condesa Isadora. Amalia, con la carta en la mano y la llave en el bolsillo, se dio cuenta de que su lucha no era solo por la verdad, sino también por el legado de su madre y el trono que le había sido robado. La introducción de Bastien en la vida de Amalia no pasó desapercibida para la condesa Isadora. La condesa, con su astucia y su red de espías, se dio cuenta de que Bastien se había enamorado de Amalia. Ella, una mujer que siempre obtenía lo que quería, se sintió amenazada y humillada. La condesa Isadora sabía que su matrimonio con Bastien era un contrato político y social, y no podía permitir que una huérfana arruinara sus planes. La condesa Isadora ideó un plan para manipular a Bastien y separarlo de Amalia. Isadora, con sus habilidades de manipulación, se acercó a Bastien. Ella, con lágrimas de cocodrilo y una expresión de tristeza, le contó una historia. Ella le dijo que había sido abandonada por su madre al nacer, y que el medallón que Amalia tenía era una herencia de su verdadera madre, una mujer que había muerto poco después de dejarla en el orfanato. Ella le dijo que la libreta que Amalia tenía era una farsa, una mentira que había sido inventada por la directora Marguerite para sacar dinero de los benefactores. Ella le dijo que Amalia era una impostora, una mujer que se hacía pasar por ella para arruinar su vida. Bastien, un hombre de buen corazón, se sintió conmovido por la historia de Isadora. Él, que había sido criado con un fuerte sentido de la justicia, se sintió confundido. La manipulación de la condesa Isadora
puso a prueba la confianza de Bastián en Amalia. Él, que se había enamorado de Amalia, no podía creer que ella fuera una mentirosa. Pero la historia de Isadora, con sus detalles y su emoción, lo hizo dudar. Él se sintió dividido entre su amor por Amalia y su lealtad a la mujer que había sido su prometida durante años. Amalia, al ver la duda en los ojos de Bastián, se sintió herida. Ella sabía que la condesa Isadora era una mentirosa, pero no podía probarlo. La tensión entre Amalia y Bastián se hizo palpable, y la condesa Isadora, al ver la duda en los ojos de Bastián, sonrió. Ella sabía que había plantado una semilla de duda en el corazón de su enemigo. La manipulación de Isadora no solo creó un conflicto emocional entre Amalia y Bastián, sino que también le dio a Isadora una ventaja. Ella, que había sido despojada de su identidad, se había convertido en la reina de la manipulación. Ella sabía que si podía destruir la confianza entre Amalia y Bastián, su secreto estaría a salvo. Y con una sonrisa maliciosa, ella se preparó para la batalla final. La revelación de la carta fue solo el inicio de una serie de tistas que se entrelazaron para formar la verdad. El mayordomo Lucien, fiel al conde Thibaut, le informó sobre la carta que había encontrado. El conde, un hombre de honor y de un linaje impecable, se sintió traicionado por su esposa. Él comenzó a investigar a la condesa Isadora en secreto y encontró una serie de transacciones bancarias sospechosas. La condesa había estado enviando dinero a una cuenta en Suiza durante años. El conde, al seguir el rastro del dinero, descubrió que la cuenta en Suiza pertenecía a una mujer que había sido la niñera de Isadora en el orfanato. La niñera, una mujer de confianza de la condesa Isadora, había estado ayudándola a ocultar la verdad durante años. El conde Thibaut, al descubrir la traición de su esposa, decidió enfrentarla, pero la condesa, al enterarse de que su esposo había descubierto la verdad, lo envenenó. El conde, antes de morir, le envió un mensaje a Bastien, diciéndole que buscara a Amalia y que le ayudara a descubrir la verdad. El mensaje, sin embargo, fue interceptado por Gaspard, quien, a pesar de su lealtad, no podía permitir que la condesa Isadora se saliera con la suya. Gaspard se acercó a Amalia y le entregó el mensaje, pidiéndole perdón por no haber revelado la verdad antes. La vida de Amalia, que ya era un laberinto de secretos, se había vuelto aún más compleja. La gran revelación llegó cuando Amalia, con la llave en el bolsillo, se dirigió al banco para abrir la caja fuerte de su madre. La caja fuerte contenía 2 cartas y un collar. La primera carta era para Amalia, y la segunda, para la condesa Isadora. El collar era el mismo que se había descrito en la libreta. La carta a Amalia revelaba la verdad. Su madre, la madre biológica, era la reina, y su padre era el rey. Amalia era la heredera legítima al trono, y la condesa Isadora, la hija que había sido entregada a la familia real, era una impostora. La carta a la condesa Isadora, sin embargo, era aún más impactante. En ella, la reina le revelaba a Isadora que ella había sido la hija que había sido entregada al orfanato. La condesa Isadora, la mujer que había construido su vida sobre una mentira, era en realidad Amalia. Y Amalia, la joven humilde del orfanato, era la verdadera condesa Isadora, la heredera del trono. El plot twist fue un golpe devastador. Las 2 niñas que habían sido separadas al nacer se habían convertido en la encarnación de la mentira y la verdad. La condesa Isadora, la hija ilegítima de la reina, había crecido en el orfanato, y Amalia, la hija de la reina, había crecido con la familia de la condesa. La verdadera historia era aún más oscura. La condesa Isadora, al enterarse de la traición de su madre, había cambiado de identidad con la otra niña y la había enviado al orfanato. La madre de Amalia, la reina, había muerto poco después de dejar la carta, y la condesa Isadora, la impostora, se había quedado con la identidad y la herencia de la verdadera condesa. La revelación no solo cambió la vida de Amalia, sino también la de la condesa Isadora, quien se dio cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo un sueño que no era suyo. La revelación creó nuevos desafíos para Amalia. Ella tenía que decidir si revelaría la verdad al mundo o si se quedaría en la sombra, protegiendo su identidad. Amalia, una mujer de honor y de un espíritu inquebrantable, decidió que la verdad debía ser revelada.
Ella, con el apoyo de Bastian y Lucian, se propuso revelar la verdad a la sociedad y al rey. Pero el desafío era aún mayor. La condesa Isadora, desesperada, le tendió una trampa a Amalia. Ella le dijo que quería hablar con ella en un lugar secreto, un lugar donde podrían hablar sin que nadie las viera. Amalia, a pesar de las advertencias de Bastian, decidió ir. El encuentro fue un enfrentamiento épico. Amalia, con el corazón roto, se enfrentó a la mujer que había robado su vida. La condesa Isadora, con la cara desfigurada por el odio y la envidia, le ofreció un trato: dinero y una vida de lujos si ella se callaba y se iba para siempre. Amalia, sin embargo, se negó. Ella le dijo que su vida no tenía precio y que la verdad debía ser revelada. La condesa Isadora, al escuchar esto, intentó matarla, pero Bastien, que había seguido a Amalia, la salvó. La condesa Isadora, acorralada, se vio obligada a huir. Amalia, con ayuda de Bastien, se propuso revelar la verdad a la sociedad. El desafío ahora era aún mayor. Ella tenía que convencer a la sociedad y al rey de que ella era la verdadera heredera al trono. La decisión de Amalia no fue solo por su vida, sino por el legado de su madre y por la justicia que se le había negado durante 18 años. La verdad salió a la luz de la forma más dramática posible. En un gran baile de la alta sociedad, al que asistieron las figuras más importantes del país, Amalia, con un vestido prestado por Bastien, se presentó como la heredera perdida del trono. El silencio en el salón fue ensordecedor. La condesa Isadora, que estaba presente, se rió como una risa falsa, llamando a Amalia una impostora. Pero Amalia, con la libreta, la carta de su madre, el medallón y los documentos de la caja fuerte, reveló la verdad. Ella, con una voz temblorosa pero firme, contó la historia de su vida, la historia de la niña que había crecido en el orfanato y que había sido despojada de su identidad. Ella mostró el collar y el medallón a la multitud, y la prueba fue irrefutable. El rey, que también estaba presente, se acercó a Amalia y la abrazó. Él le dijo que la había estado buscando durante años y que le había sido arrebatada al nacer. Las lágrimas de Amalia cayeron sobre su rostro mientras el rey la abrazaba. La condesa Isadora, con la cara desfigurada por el odio y la humillación, intentó escapar, pero fue detenida por la Guardia Real. La sociedad que antes la miraba con desprecio y repulsión. El clímax emocional no fue solo la revelación de la verdad, sino también el reencuentro de Amalia con su padre, el rey. Amalia, una mujer que había crecido sin amor, sin familia, sin nada, había encontrado a su padre. El rey, un hombre que había vivido con la culpa de haber abandonado a sus hijas, había encontrado a su hija. El abrazo entre ellos fue un momento de pura emoción. Un momento que demostró que el amor de un padre por su hija es más fuerte que cualquier secreto o mentira. Amalia, con la ayuda de su padre, el rey, y de Bastien, se propuso revelar la verdad al mundo. Ella, una mujer que había crecido en la pobreza, se había convertido en la heredera al trono, y la condesa Isadora, una mujer que había crecido en la opulencia, se había convertido en una prisionera de su propia mentira. El clímax emocional fue la culminación de 18 años de secretos, mentiras y traición. La verdad había prevalecido, y la justicia había sido servida. La verdad, una vez revelada, se esparció como pólvora por toda la nación. Amalia, la verdadera heredera al trono, fue reconocida y aceptada por el rey y la sociedad. La vida de Amalia, que antes era una lucha constante, se había convertido en un cuento de hadas. Ella, una mujer que había crecido en la pobreza, ahora vivía en el palacio, rodeada de lujos y privilegios. Pero la felicidad de Amalia no era solo por la riqueza y el poder que había encontrado, sino por el amor que había descubierto. El marqués Bastien, el hombre que la había ayudado a descubrir la verdad, se convirtió en su esposo. Ellos, juntos, trabajaron para mejorar la vida de los menos afortunados, construyendo orfanatos y escuelas para los niños que habían sido abandonados por la sociedad. La condesa Isadora, por su parte, fue despojada de su título y su fortuna. Ella, una mujer que había vivido en la opulencia, fue enviada a un convento, donde pasó el resto de su vida en la soledad y la penitencia. La resolución no solo fue sobre la justicia y la verdad, sino también sobre el perdón y la redención. Amalia, a pesar de todo el dolor que había sufrido a manos de la condesa Isadora, decidió perdonarla.
Ella entendió que la condesa Isadora no era solo una villana, sino también una víctima de la manipulación y la mentira. Amalia, con el corazón lleno de compasión, le envió un mensaje a la condesa Isadora diciéndole que la había perdonado y que esperaba que algún día ella también pudiera perdonarse a sí misma. El final de la historia de Amalia no fue solo sobre la venganza, sino también sobre el poder del perdón. Ella, una mujer que había sido despojada de su identidad, se había convertido en una reina de corazón. El conde Thibaut, que había muerto antes de que la verdad saliera a la luz, fue honrado por el rey. El rey, en un discurso emotivo, le agradeció por haber protegido la verdad y por haber ayudado a Amalia a descubrir su identidad. La historia de Amalia se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba en las escuelas y los salones de la alta sociedad. Pero la historia de Amalia no fue solo una leyenda, sino también una inspiración. Ella se convirtió en una figura de esperanza y de justicia, una mujer que demostró que la verdad siempre prevalece. La resolución de la historia de Amalia no fue solo un final feliz, sino también un nuevo comienzo. Ella, una mujer que había crecido en la oscuridad, se había convertido en una luz de esperanza para todos los que la rodeaban. La historia de Amalia y la condesa Isadora es una historia de dos hermanas, dos vidas que se entrelazaron en un laberinto de secretos y mentiras. Una historia que nos enseña que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre nos hace libres. La historia de Amalia, la heredera perdida del trono, no fue solo una historia de venganza, sino también de perdón y de redención. La historia de Amalia se convirtió en un ejemplo de que la compasión y la misericordia son más poderosas que el odio y el rencor. Ella, una mujer que había sido despojada de su identidad, se había convertido en la reina de la verdad. Y la condesa Isadora, la mujer que había robado su vida, se había convertido en la reina de la mentira. La resolución de la historia no fue solo un final feliz, sino también un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza y de amor. La historia de Amalia, la heredera perdida del trono, se convirtió en la historia de la reina de la verdad. Una reina que gobernó con compasión y con justicia. Una reina que demostró que el amor es más fuerte que cualquier mentira. Y así concluye nuestra historia de la condesa Isadora y la verdadera heredera. ¿Qué les pareció esta increíble revelación? Queremos saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenos si esperaban este giro en la historia. ¿Les gustó la decisión de Amalia de perdonar a su hermana? ¿O creen que la condesa merecía un castigo mayor? Si esta historia les ha conmovido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a Relatos que Conmueven Oficial para no perderse nuestras próximas entregas. Cada semana traemos una nueva historia llena de misterio, drama y revelaciones que los dejarán sin aliento. También nos encantaría saber desde qué ciudad y país nos están viendo, así podemos saludarlos en nuestros próximos videos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarnos a crecer. Hasta la próxima historia, donde un nuevo secreto nos estará esperando para ser revelado. Nos vemos.